Esta moneda que ves aquí es una de las monedas más queridas y recordadas por las generaciones más longevas de mexicanos y también por los nuevos coleccionistas jóvenes de la numismática mexicana. Y tiene un gran secreto. Hay una variante con un detalle muy sutil que hace que esta moneda valga miles de pesos. ¿Acaso la tendrás tú sin saberlo? A continuación te enseñaré a identificar la valiosa moneda mula, llamada así en el mundo del coleccionismo. Si tienes prisa por saber cómo identificar la variante más valiosa y en cuánto la puedes llegar a vender, en la descripción del video hay marcas de tiempo que te pueden llevar directamente a esa sección. Para los demás vamos a iniciar por un poco de historia, sobre todo saber cuándo se acuñó esta moneda, pues habrá muchos, los más jóvenes, que quizá nunca la han visto, pues sucede que esta moneda fue acuñada por primera vez en 1943, perteneciendo a la familia AA de monedas mexicanas. Sería normal que muchos no la conozcan, sin embargo, quiero que sepan que fue muy bien aceptada y querida por los mexicanos, y de hecho, causó mucho descontento cuando dejaron de acuñarla en 1974, ya que en ese año fue sustituida por la de 20 centavos de Francisco I. Madero. Esa moneda ya la revisamos también aquí en el canal. Es muy bonita, pero en general no fue bien visto que la moneda se redujera de tamaño y de peso, además de sustituir un material más valioso como lo era el cobre por algo tan simple como el cuproníquel. Recuerdo un comentario que nos hizo uno de nuestros amigos numismáticos, Alfredo. Nos relataba que incluso en un sketch cómico del programa del gran Gaspar Enaine Capulina, unos indigentes pedían limosna, a los cuales les daban una de estas nuevas monedas de Madero, y uno le decía al otro: uy, y luego es de las nuevas, siquiera fuera una de las de la pirámide. Hablando de la pirámide, justamente esta moneda es tan bonita que uno de sus motivos principales es la pirámide del Sol en Teotihuacán, que podemos ver aquí en este acercamiento, y donde podemos observar incluso el detalle de las escalinatas, donde en cada nivel son diferentes. Aún recuerdo un viaje que hice a esta magnífica zona arqueológica, y donde pude subir hasta la cima de esta pirámide. Recuerdo muy bien esas escalinatas, y vaya que fue difícil llegar al tope de este portento de la arquitectura precolombina. Teotihuacán está muy cerca de la Ciudad de México y si no han ido a este lugar, lo recomiendo al 100%. No se lo pueden perder. Con estos acercamientos que hemos hecho de la moneda, podemos darnos cuenta que realmente es una belleza, sobre todo porque contiene muchos elementos que la aderezan y ensalzan. Por ejemplo, además de la pirámide, que ya es decir mucho, tenemos al fondo los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Es un paisaje magnífico el que nos presentan en el fondo, y me gusta mucho el detalle porque incluso podemos ver que el cuerpo de estos titanes es de un estilo rugoso, y están coronados por una capa lisa que sería la nieve que los cubre. Muy buen detalle ahí. Entre los dos volcanes podemos ver la ceca de la Casa de Moneda, una tipografía muy estándar, pero aún así luce muy bien. Y más arriba vemos el otro motivo protagónico de esta moneda, que es la denominación en grande de 20 centavos, pero con un diseño francamente espectacular, porque primero, en el centro, tenemos ese gorro frigio con la palabra libertad que podemos ver con una acuñación bien detallada que incluso en acercamientos podemos apreciar en cada letra de manera perfecta. Y luego, al fondo, ese detalle que nos da la ilusión de ser radiante ese gorro. Rayos perfectamente detallados y reluciendo en los 360 grados. Ya ustedes me dirán si no es una belleza. Regresando a la parte inferior de la moneda, podemos apreciar en la parte baja de la pirámide
y como parte de la base de la misma, la palabra Teotihuacán en mayúsculas, que en este macroacercamiento podemos observar a la perfección. Me gusta mucho cómo esta palabra está integrada en el conjunto arquitectónico, y eso me parece que está muy bien pensado. Y más abajo podemos ver en grande la palabra centavos y el año de acuñación, que para esta moneda es 1974. Y algo que me gusta mucho es que a cada lado vemos vegetación. En la parte izquierda vemos esos órganos o cactus, y al lado derecho una serie de nopales, y es que justamente toda esa área está habitada por abundantes cactáceas. Y recordando mi viaje por esa zona, hice muchas fotografías de toda esta rica vegetación, y es otro de los atractivos y motivo de por qué considero una visita obligada, tanto para quien vive cerca de la Ciudad de México e incluso para quien no vive tan cerca pero que quisiera venir de visita. Lugar muy bonito y que quisiera volver pronto por ahí. Ahora bien, ¿cuánto cuesta esta moneda? Bueno, si tomamos en cuenta que su material es cobre en el 95%, mide 28.5 milímetros y pesa 10 gramos, podemos intuir que no es tan barata como las de acero o cuproníquel, pero tampoco alcanza valores tan altos, llegando a registrar precios entre 80 y 150 pesos. Pero aquí es donde tenemos algo interesante, pues hay una variante que es mucho más valiosa. Esta moneda está llamada en el argot y jerga numismática como la moneda mula, aunque bien podría haberse llamado moneda burdégano. ¿Pero por qué se le llama así a la variante valiosa de esta moneda? Si tienes idea de por qué, o tú sabes lo que es un burdégano, déjame un comentario. Resulta que en 1973 hubo un error en la acuñación, o al menos eso se presume, que fue un error y no fue deliberado. Se acuñaron estas monedas con el troquel que acabamos de describir de la pirámide del Sol. Sin embargo, el anverso, o sea la parte donde vemos el águila, se acuñó con troqueles que no corresponden a esta moneda, sino con troqueles que son los que se usaban para las monedas de 1 peso de ese mismo año, lo que dio origen a esas monedas híbridas o mulas, recordando que una mula nace de un burro y una yegua, y donde en estas monedas una de las caras es la de la moneda de 20 centavos y la otra cara, o sea el anverso donde viene el águila, es la de la moneda de 1 peso, y el nombre formal de este tipo de piezas es el de Icasa tipo 2. El problema es que los anversos son casi idénticos entre la moneda de 20 centavos y la de 1 peso, y para poder identificarlas hay que ver detalles muy específicos y sutiles. No es tan fácil detectarlas, pero si llegas a detectar una de ellas, podrás venderla en precios que van desde los 3,000 hasta los 4,000 pesos. Hay varios detalles para identificarla. Uno de los principales está en el anverso, en la letra M de mexicanos. En la moneda común es una M amplia, la parte central es baja. Sin embargo, en la moneda mula, la M es más angosta y la parte central no es tan baja. Además, el serif o los remates de la M en la moneda normal son muy pronunciados y en la M de la moneda mula son más discretos. Otro detalle está en la letra E, ya que en la moneda normal las líneas horizontales terminan en una especie de espina que apunta un poco hacia adentro. Sin embargo, en la moneda mula esas líneas horizontales son casi rectas. Hay otros detalles, tanto en el reverso como en el anverso, para identificarlas, pero yo recomiendo usar estos, que son los más notorios, y donde con ayuda de una lente de aumento o una sencilla lupa podrán identificarlas. Ahora bien, ¿será acaso que tienes una de ellas sin saberlo? Recomiendo que revises tu colección para ver si por casualidad tienes una de estas valiosas monedas mulas, y además de esta información que les acabo de proporcionar, aprovecho para enviar un agradecimiento muy especial a los amigos numismáticos que han obtenido una membresía del canal. Gracias a su apoyo moral, este canal sigue adelante difundiendo este bonito arte
entre la comunidad y engrandeciendo aún más la numismática mexicana. Así que gracias a ellos, y en general y sin distinción, a todos los que han llegado hasta este punto del video, les envío un saludo. Ustedes son los verdaderos amigos del canal. Recuerden siempre apreciar las monedas y billetes no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.